Hoy nos adentramos en un terreno que, bueno, seguro que suena a muchos. La desconexión emocional. Ese muro invisible que a veces levantamos o vemos levantar en otros. Exacto. Ese momento en que alguien parece, cerrarse en banda. Vamos a explorar qué hay realmente detrás de ese repliegue. Precisamente. Es que es un fenómeno complejo, ¿eh? Tiene muchas capas. No es simplemente pasar de algo, como se dice coloquialmente. Claro. Implica mecanismos de defensa psicológicos, historias personales detrás, y tiene consecuencias. Consecuencias muy palpables en cómo nos relacionamos y también en cómo nos sentimos con nosotros mismos. Y a veces es sutil, ¿no? No siempre es tan evidente. Eso es lo interesante, sí. A veces se manifiesta de formas muy sutiles. Pues esa es la idea hoy. Entender un poco de dónde viene, cómo se muestra y, claro, qué efectos tiene. Quizás así podamos, no sé, vislumbrar algunas vías hacia una mayor conexión, tanto con los demás como con nuestro propio mundo interior, que también es importante. Fundamental. ¿Empezamos a desgranarlo? Vamos a ello. Hablemos claro. Usamos términos como desconexión, retiro emocional, levantar muros. Son expresiones muy gráficas, ¿verdad? Pero, ¿qué significan exactamente en este contexto psicológico? En esencia, hablamos de un mecanismo de protección. Una defensa. Una estrategia que puede ser consciente o totalmente inconsciente, para distanciarnos de emociones que nos resultan difíciles, incómodas, abrumadoras, o directamente de las situaciones o personas que las provocan. Como intentar separar la cabeza del corazón, por así decirlo. Algo así, sí. Es como intentar separar la emoción de un pensamiento o de un recuerdo concreto. Se busca fundamentalmente evitar el malestar psicológico. Evitar el dolor. Evitar el dolor, evitar sentirse sobrepasado. Hay un concepto técnico que lo describe bastante bien. Es la evitación experiencial. Ajá. Que básicamente es esa falta de disposición a conectar con lo que sucede dentro. Sensaciones físicas, pensamientos, las propias emociones. O sea, es la versión, digamos, académica de lo que llamamos poner distancia. Entendido. Una forma de autoconservación, entonces, de protegerse. Exacto. ¿Y cómo se traduce esto en el comportamiento? ¿Qué señales podríamos observar? ¿En otros o incluso en nosotros mismos? Pues las manifestaciones son variadas, la verdad. Depende mucho de la persona, de la situación. Un ejemplo bastante clásico es alguien que narra un evento personal importante, incluso algo doloroso, con una total falta de expresión emocional. Como si leyera las noticias. Exacto, como si fuera un informe técnico. Otra señal muy común es la tendencia a racionalizarlo todo en exceso, analizar la lógica de la situación, los pros, los contras, pero eludiendo por completo el componente afectivo. La famosa intelectualización llevada al extremo, ¿no? Justo eso, la intelectualización como refugio. También se observa, y esto es muy claro, en la evitación activa del contacto social o íntimo. Ajá. En mostrarse emocionalmente no disponible, como si hubiera una barrera. Puede manifestarse como una aparente indiferencia hacia los sentimientos de los demás, una falta de empatía que se nota, o simplemente actuar con frialdad, con distancia. El silencio también puede ser una señal, ¿no? Ese silencio que... El silencio prolongado y evasivo es otra táctica muy común, sí. Ese silencio que busca precisamente no decir, no conectar. Ya. Efectivamente. Y bueno, incluso gestos más actuales, ¿no? Como ocultar estados en redes sociales para no mostrarse o minimizar el contacto físico pueden ser parte de este patrón. Curioso lo de las redes sociales. Sí, es una forma moderna de esa distancia. A veces, simplemente, lo que se percibe es una falta general de vitalidad, de interés. Como si la persona funcionara en un modo de bajo consumo energético. ¿Como apagada? Sí, como apagada. Y un punto importante que a veces se pasa por alto. En el contexto de las relaciones de pareja, este retiro puede convertirse en una forma de agresión pasiva o de control. Es lo que a veces se llama retiro hostil. Entendido. Vemos las señales externas, el cómo. Pero vayamos al por qué. ¿Qué hay detrás? ¿Cuáles son las raíces de este repliegue emocional? Rara vez hay una única causa. Es importante decirlo. Suelen ser varios factores que se entrelazan. Vale. Pero sin duda las experiencias pasadas son un pilar fundamental, especialmente el trauma. ¿El trauma? Sí, hablamos de abuso, negligencia infantil, pérdidas significativas, eventos muy estresantes. La desconexión surge ahí como una habilidad de supervivencia, algo que fue necesario en ese momento para seguir adelante. Una protección necesaria en su momento, pero que quizás luego... Exacto, que luego se queda instalada. Pero es importante lo que dices, porque no siempre hablamos de un gran trauma evidente.
A veces son lo que llamamos microtraumas. Microtraumas. Sí, pequeñas heridas emocionales repetidas, quizás menos obvias, pero que, acumuladas a lo largo del tiempo, van enseñando que sentir es peligroso o es doloroso y que es mejor, bueno, desconectar. Entiendo. Como un goteo constante que acaba calando hondo. Justo. Un goteo que mina la confianza en sentir. Y aquí, el entorno de crecimiento, la familia de origen, es clave. Claro. Crecer en familias donde expresar emociones estaba prohibido o se castigaba, o al contrario, donde las emociones eran caóticas, impredecibles, desbordadas, disfuncionales. Todo eso enseña desde la infancia que la desconexión es la estrategia más segura para navegar ese ambiente. Esto conecta directamente con la teoría del apego, supongo. Totalmente. La teoría del apego es central aquí. Esa idea fundamental de que nuestros primeros vínculos con los cuidadores moldean cómo nos relacionaremos y cómo manejaremos las emociones de adultos. Ya. Pues bien, los estilos de apego que se consideran inseguros, el ansioso, el evitativo, el desorganizado o temeroso, se asocian más frecuentemente con estas dificultades para conectar y regular las emociones en la vida adulta. Aprendemos patrones relacionales en casa, básicamente. Patrones que luego, muchas veces sin darnos cuenta, replicamos. ¿Qué otros factores influyen además del pasado y el apego? Pues los miedos internos juegan un papel enorme. El miedo al rechazo, por ejemplo. Uf, ese es potente. Potentísimo. El miedo a la crítica, a ser herido de nuevo. Pueden llevar a construir auténticas fortalezas emocionales para protegerse. Y la baja autoestima también contribuye mucho. ¿En qué sentido? Si uno, en el fondo, no se siente digno de amor o de conexión, aislarse parece una forma de evitar la confirmación de esa creencia tan dolorosa. Como una profecía autocumplida. Mejor me aíslo yo antes de que me rechacen. Una forma de control, ¿no? Exacto, una forma paradójica de control. Y no podemos olvidar la ansiedad y el estrés crónico. Que están tan presentes hoy en día. Muy presentes. Sentirse constantemente desbordado emocionalmente puede activar este repliegue como un intento, a veces desesperado, de manejar esa sobrecarga interna, como de bajar el volumen del ruido emocional. Ya. Y también, algo que mencionábamos antes de pasada, la dificultad para manejar el conflicto. Hay personas para las que la incomodidad de una confrontación, de un desacuerdo, es tan grande que prefieren retirarse antes que afrontarla. Poner tierra de por medio. Evitar el choque a toda costa. Eso es. Y por último, aunque no menos importante, puede haber condiciones psicológicas específicas detrás, ¿no? ¿Te refieres a? Sí, puede ser un rasgo más marcado en ciertas condiciones, como el trastorno obsesivo-compulsivo o algunos trastornos de personalidad. Y estudios sobre la evitación experiencial, ese concepto que mencionamos, han visto que es particularmente relevante en trastornos de ansiedad y depresión. Sugieren que es un mecanismo central en ellos. Interesante. Y un dato curioso de un estudio, encontraron que en grupos con diagnóstico de psicosis, esta evitación experiencial específica era menor, lo que nos recuerda que la desconexión puede tener funciones y manifestaciones muy distintas según el contexto psicológico general de la persona. No es un fenómeno monolítico, ni mucho menos. Queda claro que surge como una defensa, a veces como la única estrategia posible en un momento dado, pero claro, mantenerse ahí, ¿qué precio tiene a largo plazo? Si esta desconexión se cronifica, se vuelve la forma habitual de funcionar, ¿cuáles son las consecuencias? Es una solución que funciona a corto plazo, pero el coste a largo plazo suele ser muy alto, ¿sí? ¿Dónde se nota más? Pues el impacto más directo y a menudo más doloroso suele ser en las relaciones interpersonales. Claro. Dificulta enormemente la creación y sobre todo el mantenimiento de vínculos sanos, auténticos, profundos. Genera una barrera invisible que impide la intimidad real. Ya. Fomenta malentendidos constantes, provoca una comunicación muy superficial o directamente inexistente. Lo que imagino lleva inevitablemente al aislamiento. Sí, a una profunda sensación de soledad. Incluso estando físicamente acompañado, ¿eh? Esa es la paradoja. Sí, la soledad acompañada. Exacto. Y como apuntamos antes, esta dinámica puede ser muy dañina en las relaciones de pareja. Hay estudios que vinculan directamente los patrones de apego inseguro y esta tendencia a la desconexión evitativa con mayores índices de agresión psicológica. Agresión psicológica. Sí, hablamos de control, de crítica destructiva, del uso del silencio y la distancia como forma de castigo. Puede ser parte de dinámicas de poder y control que empiezan de forma muy sutil, pero que pueden escalar y volverse muy perjudiciales. Un panorama relacional bastante complicado, la verdad. Complicado y doloroso. Y más allá de las relaciones, ¿cómo afecta a la persona individualmente?
a su salud mental, por ejemplo. Pues afecta profundamente. La represión emocional crónica, ese esfuerzo constante por no sentir, es un factor de riesgo conocido para el desarrollo o el empeoramiento de la depresión y los trastornos de ansiedad. Lógico. Además, una baja capacidad para regular las propias emociones, que a menudo acompaña esta desconexión, se relaciona con mayor impulsividad o dificultad para manejar la frustración, y esto puede llevar a reacciones agresivas, ya sea hacia afuera o hacia adentro, en forma de autocrítica feroz. ¿Y el cuerpo? El cuerpo también paga un peaje por todo esto. Sin duda alguna. El cuerpo siempre habla, ¿no? Las emociones no expresadas, la tensión acumulada, a menudo encuentran una vía de salida a través de síntomas físicos que no tienen una causa médica aparente. La somatización. Exacto. La somatización, dolores de cabeza tensionales, problemas digestivos, tensión muscular crónica. Y bueno, además, el estrés crónico asociado a este estado de alerta constante o de contención tiene un impacto negativo generalizado en la salud física a largo plazo. El sistema inmune se debilita, aumenta el riesgo cardiovascular. Lógicamente, descontrolando otras áreas vitales. Totalmente. Y a nivel de crecimiento personal, es una limitación enorme. Te impide vivir experiencias plenamente, aprender de ellas, conectar con tu propia vitalidad. Te quedas como a medias. Vives en modo supervivencia, sí, priorizando la seguridad y el control por encima de la exploración, la espontaneidad, la plenitud. Se elige, como dicen algunos autores, sobrevivir en lugar de vivir. Qué frase tan potente. Y hay que sumar el efecto boomerang. El efecto boomerang. Sí, ese fenómeno por el cual el intento constante de suprimir pensamientos o emociones desagradables a menudo consigue justo lo contrario, que vuelvan con más fuerza, que se hagan más presentes, más persistentes. Es una batalla agotadora y a la larga, perdida. Intentar no pensar en el elefante rosa. Hace que solo pienses en el elefante rosa. Exacto. Aquí surge algo que me pareció fascinante cuando lo leí. Podría ser que incluso el darle muchas vueltas, analizar nuestras emociones hasta la extenuación, sea en realidad la forma más sofisticada de huir de ellas, que la propia introspección se convierta en una trampa. Es una posibilidad muy real y particularmente sutil, ¿eh? Hay personas, y a menudo son precisamente aquellas que crecieron en entornos emocionalmente complejos, ya sea por mucha represión o por mucho caos, Ya. que desarrollan una gran capacidad para la autoobservación y el análisis intelectual. Leen sobre psicología, entienden sus patrones a la perfección, nombran sus heridas, pero este conocimiento, esta comprensión intelectual, no siempre se traduce en un alivio o en un bienestar emocional real. Es como saberse toda la teoría al dedillo, pero seguir suspendiendo la práctica constantemente. Algo así. Precisamente. Muy buena analogía. Este análisis excesivo, esta intelectualización constante de cada sentimiento, el juzgar la emoción. No deberías sentir esto, esto no es lógico. El buscarle explicaciones racionales a todo puede convertirse en una defensa muy elaborada. Una defensa muy inteligente, además. Inteligente, sí. Una forma de mantenerse en la cabeza para evitar el simple y a veces muy vulnerable acto de sentir la emoción en el cuerpo, con toda su intensidad, sus matices, su incomodidad a veces. Es una barrera intelectual contra la experiencia directa. Entender no siempre es sentir. Exacto. Esa es la clave. Una distinción crucial, sin duda. Da mucho que pensar sobre cómo nos relacionamos con nuestro propio análisis, ¿verdad? Desde luego. Bien, hemos explorado qué es, por qué ocurre, qué consecuencias tiene esta desconexión. Ahora la pregunta importante, si alguien se reconoce en este patrón, si siente que vive un poco detrás de un muro o más en la cabeza que en el cuerpo, ¿qué caminos se pueden empezar a explorar para reconectar? ¿Hay vías para salir de ahí? Definitivamente sí. Y es importante subrayarlo. Aunque sea un patrón muy arraigado, no es una condena. Para nada. Eso es esperanzador. Lo es. Es un proceso, eso sí, requiere paciencia, compromiso. Pero hay esperanza y hay caminos efectivos. La ayuda profesional, la psicoterapia, suele ser un gran apoyo. A veces indispensable. ¿Qué tipo de terapia? Bueno, hay varios enfoques que pueden ayudar. El cognitivo-conductual, el psicodinámico. Terapias más centradas en la experiencia y el cuerpo, como la terapia Gestalt. Todas ofrecen un espacio seguro y especializado para explorar estas dinámicas.
para entender el origen, para reconectar gradualmente con las emociones de forma segura y, sobre todo, para desarrollar estrategias más flexibles y saludables de afrontamiento. ¿Vale? La terapia como un pilar. ¿Y qué pasos se pueden empezar a dar a nivel más personal? ¿Pequeños gestos, quizás, para iniciar ese camino? El punto de partida ineludible es la autoconciencia. Empezar a observar el patrón, sin juicio, pero con honestidad. Observar sin juzgar. Eso es. ¿Cuándo me cierro? ¿Qué situaciones o qué sentimientos disparan esa reacción de retirada? Reconocerlo es el primerísimo paso para poder, eventualmente, elegir una respuesta diferente. Empezar a cuestionar esa propia indiferencia aparente. ¿De verdad esto me da igual? ¿O hay algo más aquí que no quiero minar? Como convertirse en un detective amable de uno mismo, ¿no? Me gusta mucho esa imagen. Sí, un detective amable y curioso. Y junto a eso, es fundamental trabajar la inteligencia emocional básica. ¿Qué implica eso exactamente? Pues aprender a identificar qué estamos sintiendo en cada momento. Ponerle nombre a la emoción. Esto es miedo, esto es tristeza, esto es enfado. Y luego, validarla. Validarla. Sí, aceptar que está ahí. Que es una respuesta a algo, que tiene un sentido, sin juzgarla como buena o mala. Las emociones son información valiosa, son mensajeras. Hay que entender qué nos quieren decir y aprender a gestionarlas de forma constructiva. Tanto las propias como las ajenas, claro, desarrollando la empatía. Eso implica, imagino, atreverse a ser un poco más vulnerable, ¿no? Aunque de miedo. Gradualmente, sí. Es un paso clave. No se trata de abrirse en canal de golpe y porrazo, eso puede ser contraproducente. Claro. Sino de practicar la apertura emocional poco a poco, quizás empezando con personas de mucha confianza. Ser honestos sobre cómo nos sentimos realmente, compartir algo personal, aunque resulte incómodo al principio. Pequeños actos de valentía emocional. Y supongo que fomentar las conexiones también ayuda. Buscar activamente. Fundamental. Fomentar activamente las conexiones significativas. Dar espacio real en la vida a las relaciones. Buscar apoyo en amigos, familiares, quizás grupos con intereses comunes. Volver a sentir esa sensación de pertenencia, que es una necesidad humana básica. Recuperar esa sensación de tribu, ¿no? Exacto. Participar en actividades compartidas, colaborar, ayudar a otros. Y algo muy importante, permitirse recibir ayuda. Eso nos reconecta profundamente con nuestra humanidad compartida. Y, por supuesto, no olvidar el autocuidado. El autocuidado siempre sale, ¿eh? Es clave. Es que lo es, pero no entendido como algo superficial, sino... ¿En qué sentido aquí? En el sentido de gestionar el estrés de forma proactiva, no solo reactiva cuando ya estamos desbordados. Buscar actividades que nos relajen de verdad, que nos nutran, que nos aporten bienestar físico y mental. Y a veces, explorar vías de expresión no verbales puede ser muy útil. ¿Cómo cuáles? Pues el arte, la música, la escritura libre, el movimiento corporal, pueden ser puentes maravillosos para conectar y liberar emociones cuando las palabras se quedan cortas o no alcanzan. Incluso un retiro puntual. Buscar un espacio seguro para desconectar del ruido exterior y conectar con el interior puede ofrecer herramientas y perspectivas nuevas. Y un punto importante que se destacaba en la investigación era diferenciar claramente este retiro emocional de lo que es poner límites sanos. No son lo mismo, ¿verdad? Esencial distinción, sí. Muy importante no confundirlos. Poner límites es necesario y saludable para cualquier relación. Ajá. Implica comunicar de forma clara, directa y respetuosa nuestras necesidades, lo que aceptamos y lo que no. Es un acto de autoafirmación y, en el fondo, de cuidado mutuo en la relación. Vale. El retiro emocional reactivo, en cambio, suele ser una evitación silenciosa, no comunicada, que deja a la otra persona en la confusión, sintiéndose ignorada o incluso castigada. Aprender a poner límites de forma asertiva es de hecho una habilidad clave en el camino hacia una conexión más auténtica y menos defensiva. Entonces, resumiendo un poco todo lo que hemos hablado, este distanciamiento emocional, que vemos que nace a menudo como un escudo protector, casi como una necesidad de supervivencia en ciertos momentos, puede terminar convirtiéndose, paradójicamente, en una jaula que nos aísla, no solo de los demás, sino de nuestra propia experiencia vital, de partes esenciales de nosotros mismos. Ya. Es un mecanismo muy humano, forjado en la dificultad. No es un defecto de carácter ni nada parecido. Pero es innegable que tiene un coste alto para la calidad de vida y para la salud de nuestras relaciones. Entenderlo, entonces, es el primer paso. Comprenderlo, como hemos intentado hacer hoy, sin juzgarlo, ni en nosotros ni en los demás,
Es el primer paso fundamental. Es lo que abre la puerta a poder transformarlo. Nos deja sin duda reflexionando mucho sobre nuestras propias barreras, quizás, y también sobre las que percibimos en los demás. Invita a una mirada un poco más compasiva, creo, hacia adentro y hacia afuera. Totalmente. Y quizás como pensamiento final, para que cada uno siga explorando por su cuenta, podríamos preguntarnos: si la desconexión es ese muro que hemos construido, ladrillo a ladrillo, para protegernos del dolor o del miedo del pasado, ¿qué pequeña grieta, qué gesto de apertura, por mínimo que nos parezca hoy, podríamos permitir que entre? Un pequeño rayo de luz de una nueva conexión. Una conexión quizás más real, más sentida, tanto con los demás como, y quizás ahí esté la clave de todo, con uno mismo.